presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de saludarles. Propuesta de cada miércoles de Red Guaraní. Estamos de primera mano en una fría noche. Hoy es miércoles, como todas las semanas tenemos el gusto de encontrarnos. Saludo a mis compañeros y en un ratito presentamos al invitado de esta noche. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boxia, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Sabemos algo de Andrés? Está en Moscú, estuvo hoy en el Congreso de la FIFA. Hay sede para el Mundial 2026. 2026. Norteamérica. Así. Canadá, Estados Unidos y México. Sede para el 2026. 2022, Qatar, que ya está definido. Y estamos pendientes de lo que va a pasar en el 2030, si viene a esta parte del continente o no. Argentina, Uruguay y Paraguay. Y mañana comienza. Mañana arranca. En Mañana. modo mundial ya desde Ya estamos mañana. en modo mundial. El presidente electo por segunda vez, Mario Abdo Benítez, está en los Estados Unidos. Fue recibido por el presidente de la Federación Rusa en algún momento. Ahora ya como electo presidente de la República, está en Rusia, tiene un encuentro mañana jueves al mediodía de Rusia con el presidente ruso. ¿Y ahí se van juntos a la cancha ya? Y no sé si juntos, pero van a estar, va a estar en la jornada inaugural. Mario Abdo Benítez. General Bernardino Soto Estigarribia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Estela, Alfredo. Un placer de compartir con ustedes y mi respeto para la teleaudiencia. ¿Cuánto tiempo estuvo en las Fuerzas Armadas? Yo estuve 38 años en las Fuerzas Armadas, pasando a retiro en el 2008, en noviembre del 2008. Cuando asume el señor Fernando Lugo como presidente de la República, usted era comandante de las fuerzas militares. Yo seguía como comandante hasta noviembre. Él asume el 15 de agosto y yo continúo hasta noviembre del 2008. ¿Y después se va por qué motivo? ¿Porque debía irse o porque hubo algún conflicto, algún problema? No, un cambio natural. Es potestad absoluta del presidente de la República de cambiar y nombrar a los oficiales generales que sean de su mayor confianza. Y en ese orden yo fui relevado en noviembre del 2008. Cambio que Lugo hizo en los años siguientes sucesivos varias veces. Después se produjeron una serie de cambios y muy frecuentemente que en cierta medida ha perjudicado la institucionalidad, porque forma parte de la institucionalidad la estabilidad de los comandantes en sus respectivos cargos. Porque con el cambio frecuente, con cambio de cada 6 meses, cada 8 meses, y en un periodo de 5 años llegar a tener 7 comandantes de fuerzas militares, 8 o 9 comandantes del ejército, eso perjudica a la institución. Claro, porque No en el caso de las Fuerzas Armadas no es que sale una persona, sino que mueve toda una claro, remesa, ¿verdad? Y claro. se está moviendo y barriendo en el orden de 20 a 30 comandantes. Claro. En cierto modo era en aquel momento entendible por el cambio de signo político también que había y la necesidad, supongo, que tendría Lugo de contar con gente nueva y de mayor confianza en esos cargos, ¿no? Y es probable que eso haya sido su pensamiento, pero yo quiero decir que dentro de las Fuerzas Armadas, hoy por hoy ya no se puede pensar en la influencia de la política partidaria, porque los oficiales están con otro pensamiento de servir a la patria desde las Fuerzas Armadas, y el hecho de que esté trabajando con un presidente de la República, eso no hace que necesariamente tiene que ser cambiado cuando asuma otro presidente. Porque la lealtad no es como una fidelidad personal del oficial, es la lealtad institucional que se le brinda al presidente de la República. Lo mismo, yo fui comandante de las fuerzas militares con el presidente Nicanor. Mi lealtad institucional, la lealtad de la institución al comandante en jefe fue hasta el último segundo del mandato de Nicanor. Incluso yo dije en el discurso de despedida que a partir de ese momento la lealtad se transfiere al nuevo comandante.
Ese es el pensamiento institucional. que Debe tiene ser la así, lo que mayoría. pasa es que Debe ser. no fue así. No fue así y no se fue realmente profesional desde las Fuerzas Armadas. Por eso es que se sospechó, se desconfió siempre de esa incursión en la parte político-partidaria. Sí, y eso no se debe permitir. Yo digo de que no, en ese momento las Fuerzas Armadas sí estaban totalmente institucionalizadas. No había injerencia de ningún actor extraño a la institución, tampoco un factor que sea extraño a la institución que tenía su influencia en la organización o en la promoción o en el destino de los oficiales. Cuando usted dice en ese momento se refiere a cuando usted estuvo con Duarte Frutos e incluso Sí. con Fernando Lugo. Hasta ese momento. Y después usted pasa a retiro. Yo paso a retiro en el 2008, noviembre del 2008. Y bueno, y a partir de ahí que se dedica a la política partidaria. A partir de ahí me dediqué a la política dentro del Partido Colorado. Yo soy colorado. Tenía reprimido ese sentimiento, no podía exteriorizar cuando oficial, porque tenemos prohibido por Constitución Nacional participar en actividades políticas. Nada de politiquería en los cuarteles. Y una vez pasado al retiro, lógicamente que soy protagonista también en el ámbito interno del Partido Colorado. Hemos fundado un movimiento denominado Movimiento de Unidad Republicana, que con una campaña auspiciosa en los primeros tiempos, después aparece la figura del presidente Horacio Cartes, y ahí dejamos de lado nuestro movimiento y nos unimos al movimiento de Horacio, el presidente de la República. Y bueno, de ahí fui designado ministro de Defensa con él. 2013. En el 2013. Podemos hablar tantas cosas con el general Soto. Pero el general Soto es hábil, porque con Horacio Cartes su movimiento se alía y se convierte en ministro de Defensa. Y con Audo Benítez Y con también. Audo Benítez es la misma jugada estratégica, militar, política general. Sí, pero mira, Estela, que eso no estaba en mi pensamiento. ¿No? Yo no he pedido nada, yo no he negociado nada, incluso... Ni con Cartes ni con Audo ni Benítez. Con Cartes, ni con el presidente Audo Benítez. Probablemente mi designación como ministro cayó por el trabajo político que yo había realizado y también por los conocimientos profesionales que hace al ámbito de la defensa. Bueno, pero usted es designado en el gobierno de Horacio Cartes, o empieza el gobierno de Horacio Cartes con un ministro de Defensa como Bernardino Soto Estigarribia. Sí. Pasa un tiempo, ¿qué sentía desde ese sitio con relación a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Militares? Porque usted dijo en ese momento, y se me quedó eso, de la administración Duarte Frutos, la administración Lugo, cumplía a cabalidad con su tarea y se hacía respetar. Eso entendí. Y después, ¿qué pasa? Hay manos o brazos externos a las Fuerzas Armadas que se meten en las Fuerzas Militares. Los actores ajenos a la institución siempre quisieron influenciar en las Fuerzas Armadas. Se han dado y lógicamente que cuando yo asumo la comandancia de las Fuerzas Militares terminó todo, ninguna influencia político-partidaria. Cuando fui ministro de Defensa hasta cierto momento teníamos la plena seguridad de que funcionaba la institución Fuerzas Armadas sin la influencia de aquellos actores. Pero después, lógicamente, lo que afectó también el relacionamiento con el presidente fue la influencia de algunos actores civiles del entorno presidencial que se miscuían en la parte de las Fuerzas Armadas. Civiles del entorno presidencial. Sí. Y eso sí. tiene, supongo, nombre y apellido. Tengo que decir, y yo creo que hasta ahí nomás voy a decir, porque yo estoy dando la vuelta a la página de aquel momento. Darío Filártiga. Yo no voy a decir nombres, no sé si recordarán ustedes, cuando en una conferencia de prensa yo había presentado mi renuncia al cargo de ministro de Defensa. Acá en ese justamente momento dije todo lo sí. que tenía que decir y yo creo que Justamente ahora tenemos que dar vuelta a la página mirando el futuro. Acá dice, estuve mirando el archivo, noviembre de 2015.
Sí. Dice, usted renunció porque se sintió ofendido en su dignidad. Dijo que el presidente de la República ha permitido que el comandante de las fuerzas militares, en ese momento el general Gonzaga Garcete, sobrepase su límite de competencia y se inmiscuya en la organización interna del Ministerio de Defensa. O sea, usted apuntó directamente en ese momento contra el comandante de las fuerzas militares. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que hizo Gonzaga Garcete que le haya molestado tanto? Y bueno, el ministro es responsable de la administración de su cartera y bajo la dirección lógicamente del presidente de la República tiene que determinar las políticas por lo menos para su institución y solicitar el nombramiento de las personas que él considera de confianza para determinados cargos. Y si el ministro no va a poder hacer eso, si el comandante de las fuerzas militares va a tener que determinar quién va a ser el auditor de las Fuerzas Armadas, que le tiene que auditar al comandante posteriormente, entonces el ministro está como un florero. Entonces yo preferí en ese momento dar un paso acostado, pero ya pasó el tiempo y yo di vuelta a la página, estoy respondiendo nomás por la insistencia en la pregunta. Yo sé que no estaba para responder, pero hábilmente, Esther. No, pero están... lo que pasa es que ahora tenemos que hablar de eso. Porque... No, pero aparte no es muy frecuente que nos juntemos, general. Claro. Claro. Y a lo mejor es probable que hoy recién, después de bastante tiempo, estemos compartiendo un espacio periodístico como esto y por eso se pregunta. No se moleste. No. Y cuente lo que tiene que contar no también. me molesto. Después le hace falta un recorte militar a estos dos. Tienen el pelo muy largo. A la pucha. general. Aquella vez no lo dijo usted, es cierto, pero por supuesto lo dijo esta gente de la prensa, y usted sabe cómo son. Aparte del nombre de Darío Filártiga, hablaron de Víctor Galeano Perrone. Pero el nombre que usted sí citó, e incluso les recuerdo, general, lo calificó como el peor comandante que tuvo el Paraguay, al general Luis Gonzaga. Y era el tema de los ascensos en aquel momento. Fue la última gran crisis militar que hubo, aquella renuncia suya hace 3 años. Muchas malas interpretaciones, ¿verdad? A mí lo que me afectó es del ámbito del ministerio, que eran específicamente cuatro personas que tenía que haber sido de acuerdo a mi solicitud y no a la solicitud de un subordinado en cadena administrativa, no en cadena, cadena de mando. Entonces por ahí es que ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Y usted habló con el presidente y usted le manifestó su desacuerdo con esa interferencia. ¿Qué le dijo Horacio Cartes? Yo ya no tuve oportunidad de hablar con él desde el momento que fueron designados esos oficiales en el Ministerio de Defensa. ¿Y posteriormente nunca habló? Y nunca más hablé con él. ¿Pero se encontró con él o no? En la política última, reciente. Las actividades políticas, sí nos encontramos. ¿Hubo saludo? Sí, hubo saludo, sin problema. Yo no guardo rencor a nadie. Yo he puesto de manifiesto solamente mi pensamiento, mi delicadeza, mi dignidad para decir, porque te pisotean cuando vos sos el dueño del circo y no podés orientar a los componentes de una institución. Y desde entonces volvió a lo que también le gusta, a hacer política interna partidaria, retomó su movimiento. Refundé un movimiento con cambio de denominación, ya con unidad y renovación, pensando hacer también una política diferente. Yo hice una política muy austera, de hecho que no tenía las condiciones económicas para hacer una gran campaña. Trabajé mucho, sí, no llegué al objetivo, pero estoy contento. ¿Usted se presentó como senador por la lista NTT, una lista G? Como senador, una lista independiente, con la lista G. Mi movimiento obtuvo en actas 32.000 votos. Yo como senador alcancé más de 25.000 votos, que es un buen posicionamiento, ¿seguro? Considerando los costos que hemos tenido
para hacer esa campaña, que no fue nada prácticamente. Vamos a hacer una primera pausa. Tenemos algunas sugerencias comerciales que compartir con ustedes en esta fría noche. Hoy es miércoles. De primera mano, el general retirado Bernardino Soto Estigarribia, elegido por Mario Audo Benítez para ser ministro de Defensa Nacional. Después podemos hablar, Estela, Alfredo, con el general, por suerte, de lo que son las Fuerzas Armadas hoy, cómo deberían ser, y sobre todas las cosas del Ministerio de Defensa. ¿Qué futuro para el Ministerio de Defensa Nacional? ¿Tiene que seguir en estas condiciones? ¿Tiene que seguir haciendo lo que hace hoy? ¿O tiene que tener también una especie de refundación? ¿O se debe hacer una reingeniería? En un ratito nada más. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Los locos por el fútbol viven el mundial con la app de Tigo Sports. Con tu plano paquetigo de internet, disfruta de todos los partidos y con tu chip 4G LTE, vivilos con la mejor definición. Ingresa a www.tigosports.com.py o descarga la app y disfruta lo mejor del mundial. Porque en Tigo, el centro sos vos. Estamos de vuelta, estamos con el general Bernardino Soto Estigarribia esta noche de primera mano. General, en el 2008 usted deja las Fuerzas Armadas, en el 2008. 2008. ¿Y hoy qué evaluación o qué percepción tiene de las Fuerzas Armadas en nuestro país? Hoy. Bueno, yo voy a decirles, y con absoluta responsabilidad, y es como para pedir un auxilio a todos los actores decisores que hacen a la política nacional, que hacen al presupuesto, para toda la sociedad y para los formadores de opinión como son ustedes, que nuestras Fuerzas Armadas necesitan fortalecerse. Nuestras Fuerzas Armadas en este momento están en su peor momento de la capacidad operativa. Entonces requiere un presupuesto con el que se puede modernizar, renovar algunos materiales y mejorar su capacidad operativa. Pensemos un poco en la responsabilidad, en la misión constitucional que tienen las Fuerzas Armadas. Defender la integridad territorial, custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas. Con esta última misión también yo tengo mis reparos, porque no se sabe muy bien cuándo comienza y cuándo termina la misión de la defensa de las autoridades legítimamente constituidas. ¿Sabe cuándo se dio esa situación general? Sí. En la época esa que todos los días teníamos intentos de golpe. 96, por ejemplo, decía, o en la crisis con Guasmos y Oviedo, decía, la institucionalidad de qué lado estaba. Me acuerdo que obviamente estaba del lado del presidente, pero decían nomás, había generales que decían no. Había que seguir la línea Oviedo y esa es la institucionalidad, decían. Bueno, se le hubiera dado otra misión. Mejor sería garantizar el ordenamiento constitucional y democrático vigente, algo así. Porque las autoridades legítimamente constituidas son todas aquellas electas y designadas conforme al ordenamiento constitucional. Una autoridad legítimamente constituida es un intendente, es un fiscal designado, es un comisario designado, un comandante designado, es un diputado, un gobernador. ¿Y cómo y cuándo va a comenzar la defensa de esas autoridades? Claro. Entonces, es una misión que se debería cambiar en el futuro si existe una constituyente. Por otra parte, la custodia de la integridad territorial. Imagínense la frontera que tenemos. Más de 3.400, creo, 25 kilómetros de frontera tenemos. Tenemos una frontera fluvial
de 2.400 kilómetros aproximadamente y una frontera terrestre de 738 con Bolivia y más de 350 con Brasil. ¿Cómo están ahora las Fuerzas Armadas? No tienen la capacidad operativa de custodiar efectivamente su espacio terrestre, su espacio fluvial y su espacio aéreo. Es ahí donde yo estoy pidiendo el auxilio de tal forma a que podamos tomar conciencia de que en el momento en que se presenta un presupuesto para las Fuerzas Armadas, que no se hagan esas comparaciones muy odiosas. Cuando le escuchamos decir, con esa cantidad de dinero vamos a construir centros de salud o una escuela, y fácilmente se lo reduce el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Sistemáticamente, desde el 89 a esta parte, se le ha reducido hasta dejarle sin una capacidad operativa. Y eso, lógicamente, que no es culpa de los militares. Debemos tener también nuestra culpa, pero a unas Fuerzas Armadas se lo debilita, se lo fortalece conforme a su presupuesto y hasta se lo puede matar. Y yo le quiero recordar de que un Estado es tan fuerte como fuerte es su Fuerza Armada y tan débil como débil es sus Fuerzas Armadas. Entonces necesitamos mayor presupuesto. Es el peor momento de la Fuerza Armada operativamente hablando. Es el peor momento de nuestras Fuerzas Armadas y vuelvo a decir, tenemos que tener conciencia de sacarle de ese pozo, pero para ello necesitamos también de la comprensión de la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas son importantes. Un Estado sin Fuerzas Armadas puede llegar a ser un Estado fallido, inclusive en un momento determinado. ¿Qué de verdad hay en esta frase que suele repetir Euclides Acevedo, que en nuestras Fuerzas Armadas hay más generales que soldados? Y bueno, a eso yo refiero de que cuando hablamos de una estructura sobredimensionada, entonces tenemos lo que estamos teniendo ahora. Pero tiene que haber, porque esa es la estructura actual. Porque vos no le podés poner a un teniente como comandante de un cuerpo de ejército, por decir, tiene que ser un general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que existe una necesidad imperiosa de la reorganización de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo pensamos reorganizar nosotros? Dentro del ámbito del ejército, por ejemplo, existen 3 cuerpos de ejército. Cada cuerpo de ejército con 3 divisiones. Son 9 divisiones. En el PowerPoint, general. En el PowerPoint, pero tiene responsabilidad territorial, existe, en la realidad existe, lo que no existe son los recursos humanos para volverlos operativos. Y ahí está nuestro problema. Sin embargo, cuando reducimos, podemos reducir a 2 divisiones de ejército, uno en la región oriental y otra división en la región occidental, con capacidad de encuadrar de 2 a 5 brigadas. Pensamos que con 5 o 6 brigadas podemos cubrir todas nuestras necesidades estratégicas que tenemos para hacer frente a las amenazas que puedan surgir. Entonces ahí se va a reducir lo que estaba diciendo Euclides, lógicamente, porque se va a reducir la estructura, pero se va a volver más operativa, porque se va a racionalizar los recursos materiales y los recursos humanos disponibles actualmente. Pero ahí no para. No es que con esa reducción de nombres de la organización que termina eso. Eso no equivale a reducir los recursos humanos, porque necesitamos también y de manera imperiosa aumentar los recursos humanos. Tenemos que tener soldados. Cuando anteriormente teníamos de 17 a 20.000 soldados, hoy tenemos como una dotación autorizada, y eso es problema también de presupuesto, dotación autorizada en la época ahora, en esta época, de 4.000 y tanto de soldados. Es ínfimo, ínfimo. ¿El total es 15.000, más o menos? Y aproximadamente, pero con
Oficiales. Con oficiales, Claro, total. suboficiales, Funcionarios. cadetes. Usted cuando asumió por primera vez el ministerio al comienzo del gobierno de Cartes, había hablado y creo que se llegó a presentar incluso en el Parlamento una especie de reforma de las Fuerzas Armadas, que después no sé por qué quedó por trunco, por el camino no se llevó adelante. ¿Es lo mismo que usted está hablando ahora? Es lo mismo, y es lo mismo que yo ya había presentado cuando fui comandante de las fuerzas militares. Es muy difícil, por lo visto, para que prospere, porque existen también intereses mezquinos dentro del ámbito interno y fuera también, para que no cambie nada de lo que es la estructura. Pero digamos que ahora, siendo ministro nuevamente, con un gobierno que le está apoyando, que comienza su gestión, hay buena chance de que eso prospere, digamos. Supongo que habrá muchos oficiales en actividad, militares, interesados en saber qué va a cambiar en sus vidas con este proyecto. Y hemos hablado con el presidente electo Mario Abdo Benítez, que me ha concedido el honor de ser nominado como ministro en una segunda oportunidad. Espero que sea mejor en esta oportunidad. Tuvo un retorno con gloria. Un retorno con gloria. Con Mario. Sí. Y Mario. Él es del parecer que se debe hacer la reorganización. Y lógicamente cualquiera que piense bien y que ve cómo están nuestras Fuerzas Armadas actualmente, va a comprender que es necesaria la reorganización. Dejemos de engañarnos, y tengamos las Fuerzas Armadas que tengamos que tener. Una más reducida, con unidades flexibles, que con alta capacidad táctica estratégica que pueda responder a las necesidades. Pero yo no sé perdón, Alfredo, preguntaba porque yo quería mezclar un poquitito. No, una pregunta que nos va a llevar a otra seguro después, Sí. pero ¿de dónde van a salir los soldados? Y bueno, eso es cuestión de que aumentemos el presupuesto para la dotación de paz. Actualmente son 4.000 y tanto, están llenos. Más que eso no hay luego presupuesto. Eso es No hay máximo. presupuesto. Entonces tenemos que pelear por un presupuesto mayor para que los ciudadanos puedan cumplir su servicio militar obligatorio conforme a la dotación de paz autorizada, porque no podemos incorporar si no existe presupuesto más de lo que se tiene. Y actualmente sobra soldados para incorporar, sobra ciudadanos para incorporar, está lleno los cuarteles. Ahora, Pero- ¿cómo se compatibiliza, general, esto? Esto es un debate que viene en los 90, las Fuerzas Armadas profesionalizadas, que no significa llenar también de soldaditos de conscriptos, sino soldados profesionales que realmente tengan el deseo y la inclinación por ser militar, diríamos, como una profesión, como una dedicación de vida entera. Y esta propuesta muy polémica que lanzó el presidente electo hoy y durante su campaña, esto de aplicar realmente el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Y usted dice, en las Fuerzas Armadas no tiene dinero, no hay recursos. ¿Y cómo le va a obligar a los chicos a entrar al servicio militar, no tener para darle cocido y galleta? Bueno, la interpretación cabal que se le debe dar a lo expresado por el presidente electo Mario Abdo Benítez es que existe una ley para el servicio militar obligatorio y que los ciudadanos que concurren a los cuarteles puedan tener una mejor opción de preparación. Él habla de eso, habla de que el que está cumpliendo su servicio militar obligatorio pueda adquirir algunas capacidades profesionales durante el servicio. Y yo creo que está muy bien eso, porque ¿cuántos compatriotas que Es una vienen visión de las obsoleta áreas esa. rurales? No. Muchos jóvenes que vienen de las áreas rurales a cumplir su servicio militar obligatorio, porque la mayoría de los que vienen son de las áreas rurales, que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, incluso, que no han tenido la oportunidad de ser atendidos una sola vez por un médico, por ejemplo. Y dentro de la responsabilidad social que tienen las Fuerzas Armadas está la atención integral a la salud. Y dentro de esa responsabilidad social las Fuerzas Armadas y tiene que aprovechar la gran capacidad que tiene
de poder facilitar adicionalmente al adiestramiento militar el conocimiento de algunos oficios que le va a ser muy importante al soldado al volver a la vida civil. Entendemos de que las Fuerzas Armadas tienen el servicio militar obligatorio tiene una misión fundamental, cual es la de preparar a los ciudadanos para la defensa de la patria, o sea, contar con una reserva instruida para que en un momento dado, ojalá que nunca ocurra, se pueda utilizar para la defensa de la patria. Entonces, a veces se dan también las malas interpretaciones, porque algunos dicen, ¿por qué dentro de la Fuerza Armada se lo va a enseñar oficio? Hay otras instituciones encargadas de eso, pero normalmente no llega. Yo pregunto si en la gerencia puede llegar una institución que pueda estar enseñando a un soldado el conocimiento de un oficio, o en Joel o Estigarribia. Y la gran ventaja que tiene las Fuerzas Armadas es que tienen personal especializado en plomería, electricidad, bañilería, todos los general, oficios fundamentales. plantea el tema presupuesto. Le invitas a la gente que venga a formar parte de tu casa y no tenés que ofrecerle. Sí, por eso digo de que necesitamos entender de que se requiere más presupuesto para aumentar la dotación de paz, para que puedan haber más soldados en los cuarteles. Ahora mismo más de 4.000 no se puede incorporar y eso es muy ínfimo. Ya dije, nuestra frontera es muy extensa, nuestros destacamentos militares actualmente están débiles, ni hablemos de la Fuerza Aérea. Necesitamos controlar nuestro espacio aéreo, no controlamos nuestro espacio aéreo actualmente. Se requiere la adquisición de radares primarios, 2 radares primarios por lo menos para tener cobertura en el control del espacio aéreo, pero ahí no para, porque si vos no tenés la capacidad de reacción, de nada te sirve que detectes, pero si no podés reaccionar, claro, de nada te sirve. Entonces se requiere también la adquisición de aviones. Estamos hablando de materiales, por supuesto, caros, y que cuando se habla en materia de presupuesto para la adquisición de materiales, lógicamente que a veces causa roncha, porque se malentiende las cosas, ¿no? Propongo hacer otra pausa y después, entre otras cosas, Fuerza de Tarea Conjunta y Ministerio de Defensa Nacional de primera mano esta noche con el general retirado Bernardino Soto Estigarribia. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Seguimos de primera mano esta noche. El general Bernardino Soto Estigarribia, ustedes saben, fue elegido por el señor Mario Audo Benítez, electo presidente de la República, para ser el próximo ministro de Defensa Nacional a partir del 15 de agosto. Habló en un momento de esta conversación el señor Soto Estigarribia de unas Fuerzas Armadas totalmente abandonada, operativamente hablando. Sí. El peor momento, dijo el general retirado Soto Estigarribia. Pero dijo también que hay necesidad de aumentar la cantidad de soldados. Dijo que tienen que tener oportunidad de una u otra manera para demostrar lo que pueden hacer y lo que sepan hacer. No va a faltar alguien que diga, una brillante oportunidad se le dio a las Fuerzas Armadas para salir de los cuarteles y para ir a brindar algún tipo de seguridad en el norte del país, específicamente, algunos departamentos. Y hoy nos encontramos que el conductor de un camión que llevaba 4.000 kilos de marihuana, que fue detenido, fue, no sé, esposado o no, porque dijo el vocero que le pusieron un cintillo. Sí. Y la gente no cree, la gente duda. En nuestro país la gente duda de todo. Y se escapó. Y se escapó el chofer, porque la gente dice, no, ¿cómo le van a poner un cintillo? ¿Cómo van a luchar contra el EPP si a una persona se le escapó? Entonces, es ahí donde la gente, estoy casi seguro que va a decir, ¿para qué darle más presupuesto a la Fuerza Armada? Si con lo que tenemos y lo que estamos haciendo no pasa nada. Hoy graves acusaciones de Mario Melanio Medina,
dijo que están solamente los de las Fuerzas Armadas para acosar a mujeres casadas en el norte del país. O sea, entre otras cosas, de las tantas que se dijeron. Puede que existan muchas verdades y puede que existan muchas mentiras también en general. Aparte de todas las denuncias que generalmente lidera la iglesia, los sacerdotes de la zona Por ejemplo, de la represión y de la coerción a los sectores campesinos. la Fuerza de Tarea Conjunta era una brillante oportunidad para que las Fuerzas Armadas nos digan, vale la pena invertir en la Fuerza Armada de la República. La Fuerza de Tarea Conjunta está desarrollando una misión, están llevando casi 5 años en la zona norte del país. De hecho que algunos casos, como lo expresado por Carlos, es muy difícil explicar al sentido común. Eso ya cae bajo la responsabilidad de la acción que toma y debería tomar el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Yo creo que se instruyó un sumario, pronto se va a saber qué es lo que ocurrió realmente. Sin duda que va a molestar a mucha gente, a la gente que no piensa en lograr la recuperación de la tranquilidad y la seguridad en la zona norte del país. Yo quiero decir nomás de que con la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta se ha logrado no lo que la sociedad espera, no lo que nosotros esperamos. Tenemos ansia de que los logros sean mayores, que sea la destrucción, la detención de todo ese grupo criminal terrorista que actúa en la zona norte del país. Pero en los primeros momentos se ha eliminado a toda una columna, la ACA. Ustedes recordarán, 19 fallecidos en combate. Terminó esa columna. Imagínense si la Fuerza de Tarea Conjunta no hubiera seguido en aquella zona del país. ¿Qué hubiera ocurrido? Iban a ir creciendo discrecionalmente, con absoluta libertad de acción y hasta pudiendo llegar a posicionarse en una porción de nuestro territorio y donde nos permita de que la institución del Estado pueda entrar, donde el Estado pueda perder soberanía. Hasta ese riesgo se puede correr y hasta podíamos tener a esta altura EPP acá en la capital o en la zona. Pero general, yo creo que con relación a ACA, ellos fueron echados del EPP por Cachafá y por Cachiay, los integrantes del ACA, y ese iba a ser el final. Por eso es que uno dice, ¿cómo le pudieron eliminar a los de la ACA y no pueden eliminar al EPP? Evidentemente porque ACA facilitó, y CAU, y Cachiay, y Mujeriego, así eran los de la ACA, y a ese grupo se le derrotó. El otro grupo actúa hasta parece con que disciplina militar. Con disciplina militar. Entonces, es cierto, hubiese sido peor que se le deje crecer a esto que se llamaba ACA. Pero también hay que dimensionar a quién se le eliminó. Ellos mismos facilitaron, y usted sabe, general, así en esos términos, y voy a decir 1000 veces, Cachiay, Cachafá, y hasta quilomberos, discúlpeme el término, y por eso fueron hasta expulsados del EPP. Pero como 4 o 5 integrantes del EPP también fueron aniquilados. Es cierto, ¿y de un tiempo a esta parte? Sí, y bueno, y pasa el tiempo, la Fuerza de Tarea Conjunta continúa. Lo de Cachafá de la ACA, sí puede ser. En comparación al EPP, que es un grupo más instruido militarmente. Esta era su ala tilinga. ¿Cómo? Su ala tilinga era. Sí. Pero justamente ahí está la dificultad. Un grupo pequeño, escurridizo, bien instruido, bien adiestrado militarmente, y eso lleva su tiempo, Pero lo importante de aquí, de que existe una fuerza denominada de tarea conjunta que está cumpliendo una tarea, no voy a decir, seguramente no deseado por los integrantes que están ahí, porque se sacrifican, pasan la noche en los montes, pasan seguramente las fiestas que quisieran pasar con su familia, están ausentes. Hay un sacrificio de por medio de la Fuerza de Tarea Conjunta. Lamentablemente no se está llegando a lo que se quiere, lograr la destrucción
yo creo que se va a llegar muy pronto, porque el tiempo de permanencia en aquel terreno le va a dar la posibilidad de conseguir mayores posibilidades de informaciones, y eso es lo que le va a llevar al éxito. Sin duda que la inteligencia es lo más importante, tener una capacidad de inteligencia que le pueda ser útil para las operaciones. Usted sabe, general, porque ya pasó por esto, que apenas asuma, la prensa le va a molestar todos los días con preguntas sobre lo que está pasando en el norte. Lo que la gente muchas veces no recuerda es que el ministro de Defensa mira de lejos lo que pasa en el norte, porque no está en la cadena de mando y nada de lo que él pueda decidir tiene demasiada trascendencia desde el punto de vista operativo, ¿verdad? Pero yo creo, Alfredo, que ahí hay una cuestión que se mezcla con el señor Soto Estigarribia. Porque qué opinión y qué explicación o qué evaluación le piden o le pedimos hoy al ministro de Defensa Nacional, a Diógenes Martínez. Yo creo que al señor Soto Estigarribia se le cargó alguna vez y se le va a volver a cargar ahora su rango militar. Porque fue, ¿cuántos años? Dijo más de 30 años en la Fuerza Armada. Claro. Entonces hoy nadie le pregunta a Diógenes Martínez con relación al EPP y a la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte. Pero tampoco deberíamos haberle preguntado a De Vargas si nos vamos a regir estrictamente, ¿verdad, general? Así es. Por lo que dice la ley con relación a la Fuerza de Tarea Conjunta. Bueno, pero De Vargas hacía conferencias de prensa. De Vargas, es que claro, y no solamente que nosotros le preguntamos, él hacía conferencias de prensa, se fue De Vargas y no habló más nadie. Sí. Y no habló más nadie y tampoco cambió la situación. Es que la Fuerza de Tarea Conjunta tiene su vocero. Para eso se ha designado un vocero para la Fuerza de Tarea Conjunta. Pero ahí no está ni el ministro del Interior ni el ministro de Defensa. Ahí no está general. ni el ministro de Defensa. Y nosotros respondíamos por cortesía en aquel momento, dando una opinión sin conocer muchas veces los detalles. Y en consecuencia lo mínimo que se decía de ustedes que eran unos inútiles. Discúlpenme porque no digo algo más de veces, dice. No. Pero no, porque hay desconocimiento, nosotros desconocemos y la gente que escucha también desconoce, porque la gente no puede entender cómo el ministro del Interior y el ministro de Defensa no van a estar en la estructura de la Fuerza de Tarea Conjunta, si es la lucha contra grupos criminales y donde están policías y militares involucrados en esta lucha. Y la gente le escuchaba a usted y dice, no, pues no sabe nada de este ministro. ¿Verdad? Porque pero usted no claro, se negaba. Y a eso me refería. Claro, por eso ya, pero ¿por qué nunca a él? va a saber, porque el ministro de Defensa no recibe las novedades, no recibe las novedades de las Fuerzas Armadas. ¿Desde cuándo dejó de estar en la cadena de mando el ministro del Interior? De defensa. El ministro de Defensa deja de estar en la cadena de mando en 1943, cuando cambia la denominación del Ministerio de Guerra y Marina, pasa a Ministerio de Defensa Nacional. Ahí se lo da la responsabilidad eminentemente administrativa al ministro de Defensa. Y fue, creo, el presidente Morínigo, entonces. Y dentro de estas reformas que usted propone, ¿usted cree que debe volver a estar en la cadena de mando? Mi criterio personal es que debe estar en la cadena de mando para estar en consonancia también con los demás países del mundo. Yo no sé, creo que hay uno o dos más que no está en la cadena de mando. ¿O será que nosotros nomás estamos haciendo muy bien y no le dejamos al ministro de Defensa en la cadena de mando y los otros están totalmente equivocados? Entonces es un análisis que... En charla con el presidente electo, ¿qué él opina en ese sentido? Ustedes hablaron de esto mismo, que ustedes su preocupación de que hay que fortalecer a las Fuerzas Armadas y obviamente está en ese debate también la incorporación del Ministerio de Defensa en la cadena de mando. Usted habló con Mario Abdo, ¿qué él opina en ese sentido? Porque hay un proyecto de ley en el Congreso. Ese proyecto de ley fue retirado. Fue retirado. Y estamos trabajando con algunas modificaciones sobre ese proyecto de ley que fue retirado. Y voy a conversar con el señor presidente electo cuál es su criterio, si quiere que el ministro esté en la cadena de mando. Tenemos ya un proyecto y ya tenemos el otro proyecto sin estar en la cadena de mando, ¿verdad? Entonces, lo que sí es necesario hacer la reorganización de las Fuerzas Armadas. Esa reorganización que le estaba hablando de convertir en unidades ligeras, más pequeñas, pero más operativas.
Hablábamos en la pausa, general, de que aquí han pasado futuros ministros y viceministros que van a asumir próximamente. Y todos ellos ven la necesidad de reformar sus respectivas áreas y la necesidad imperiosa de tener más presupuesto, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, evidentemente... Encima las Fuerzas Armadas tienen mala prensa. Sí, O sea, a eso iba. pedir plata para Fuerzas Sí, Armadas creo que hay un es- problema también allí Imagen. de comunicación y de contacto con la ciudadanía, porque uno ve cómo las Fuerzas Armadas brasileras, por ejemplo, o las argentinas hace un tiempo, hacen propaganda televisiva incitando a los jóvenes a sumarse a sus fuerzas, mostrando una Fuerza Armada un poco ideales, ¿verdad? Pero yo veo a las Fuerzas Armadas como un poco cerradas todavía con respecto a la ciudadanía, que es lo que crea esa falta de apoyo ciudadano a sus reclamos presupuestarios que son evidentes, ¿verdad? Sin duda que existe un déficit en la comunicación, no tengo la menor duda de eso. Las Fuerzas Armadas están abiertas a la ciudadanía. Hay muchas acciones que realizan en beneficio de la población civil, pero no se comunica, tenemos ese problema. La cuestión es que acá en Paraguay la materia de defensa no vende, no es un producto vendible. Yo les pregunto si durante los debates presidenciales alguien le preguntó a algún candidato presidencial sobre materia de defensa. Un tema que no va a faltar, por ejemplo, en lo que es, bueno, un país enorme, Estados Unidos, que la posición del candidato a presidente puede inclinar la balanza en un momento dado sobre el tema defensa. Pero en nuestro medio no vende el tema de defensa. Y me había dicho un compañero de ustedes, un periodista también, no vende. Entonces necesitamos espacio en la prensa, la comprensión de ustedes los formadores de opinión, para que podamos también desde el punto de vista, estoy hablando ya en tiempo presente, de que se pueda dar a conocer a través de los medios lo que hacen las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto que maneja hoy usted como fue ministro de Defensa, va a volver a hacerlo? Una hipótesis de conflicto es lo más grave que hoy tiene Paraguay. Internacional, ¿sí? No, hipótesis de conflicto, porque muchos hablan hoy, cuando hablamos, eso que usted decía, las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, que es la defensa de la soberanía y a las autoridades legítimamente constituidas, pero hoy, por ejemplo, el delito transnacional es mucho más grave, que requiere el concurso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, del Mercosur. A su criterio, ¿qué es hoy lo más grave en términos de hipótesis de conflicto? No estoy hablando de una guerra tradicional, sino ¿qué conflictos hoy amenazan al Paraguay y que requieren unas Fuerzas Armadas más profesionalizadas? Por los acontecimientos históricos que tenemos, nunca se puede descartar nada. Siempre hay que mantener una hipótesis, una hipótesis de conflicto. Pero lógicamente que si vamos a pensar en hipótesis de conflicto de una agresión de un Estado a otro Estado, creo que es muy remoto, es muy remoto. Surgen amenazas que ya no son nuevas tampoco, que puede constituir un riesgo tremendo para la seguridad del Estado, para la población. El crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, el armatráfico. El PCC tomó Ciudad del Este. El PCC tomó... Sí, casi 12 horas. Sí, 12 horas y no hubo capacidad de reacción. Y en frontera. La trata de personas son amenazas, incluso la pobreza es una amenaza. Y vos me pedís poner en orden de prioridad. Probablemente si vamos a poner en orden de prioridad cuáles son las amenazas para el Paraguay, no sé si a la pobreza extrema, ¿en qué número le vamos a poner? Entonces, los que surgen en el ámbito interno actualmente son las mayores amenazas. Y ahí igual las Fuerzas Armadas tienen que, porque anteriormente se le daba la misión solamente contra agresiones externas a las Fuerzas Armadas.
y estaba desfasado en su misión. Hoy las Fuerzas Armadas tienen que también cumplir una misión en el orden interno y lo está haciendo como está combatiendo al EPP. Entonces hay nuevas amenazas, siempre va a haber la necesidad de la existencia de las Fuerzas Armadas. Existen las amenazas hasta de la destrucción del medio ambiente, las catástrofes naturales que a veces ocurren, y por la capacidad de articulación que tienen las Fuerzas Armadas son los primeros en llegar normalmente a trabajar para mitigar o atenuar los efectos de un desastre natural, por ejemplo. Vamos a hacer otra pausa y estamos de vuelta en un ratito con algunas y otras preguntas al general retirado Bernardino Soto Estigarribia. Repetimos, y ustedes saben, designado o elegido en realidad ministro de Defensa Nacional por el señor Mario Audo Benítez. Ya volvemos. Bueno, estamos en la última parte de nuestra presencia esta noche, fría noche. Atención que mañana una mínima entre 6 y 7 grados, temperatura ambiente, sensación térmica entre 5 y 6 grados. Y vamos a tener días fríos mañana jueves, el viernes, incluso el sábado, donde la temperatura mínima podría llegar a 5 grados y la sensación térmica entre 2 y 3 grados en algunos puntos del país. General Soto Estigarribia, hay una cuestión muy puntual. Usted va a ser ministro de Defensa Nacional. Y hace poco nosotros estuvimos escuchando y hablando inclusive de este tema que tiene que ver con que alguna vez durante el gobierno de Fernando Lugo se solicita que unas hectáreas de las Fuerzas Armadas sean consideradas o declaradas como reserva natural. En el Chaco, en Villa Ayes. Sí. Después nos enteramos que el Ministerio de Defensa alquila a una empresa que utiliza como vertedero el Farol como basural, ¿verdad? Bueno, hay un contrato, creo que de 10 años y que podía prorrogarse a 20 años, de acuerdo a las condiciones como se iban dando. Pasan esos 9 y nos aproximamos creo que al 10º año. Y antes de que se llegue a ese 10º año, el Congreso dice, le autoriza al Ministerio de Defensa a vender esas tierras. Lo que no nos queda muy claro es cómo vos, Ministerio de Defensa, pediste que sea reserva natural, vos le alquilás a un vertedero y después incluso podés venderle esas tierras a esta empresa. Posiblemente eso va a quedar en sus manos como ministro de Defensa ya, porque estamos a 2 meses de que usted asuma. Si no se hace la venta en estos próximos 30 días, posiblemente no se haga más. El Ministerio de Defensa, por lo que usted sabe y por lo que conoce, ¿puede negarse a esa venta o no a esa resolución del Congreso? Carlos, cuando yo estuve como ministro de Defensa, cuando llego al ministerio ya nos encontramos con esa situación, que en un momento dado fue concedido ese espacio probablemente por la situación que se encontraba Cateura, ya con otra administración. Hemos presentado un proyecto de ley, fue aprobado, de que todas las propiedades que tengan que ser expropiadas de las Fuerzas Armadas tienen que ser a título oneroso. Ese es uno de los logros más importantes que hemos conseguido. ¿Por qué digo más importante? Porque todo este tiempo, del 89 hasta hoy, más de 60.000 hectáreas fueron expropiadas de las Fuerzas Armadas, gratuitamente. ¿Cuántas construcciones, cuántos edificios lo tenemos el Tribunal Superior de Justicia Electoral, lo que es la Fiscalía actualmente, lo que es la CEAN, lo que es Emergencia Nacional, lo que es la cárcel de Itagua? Todos edificios construidos, no voy a decir despojados, sino expropiados de las Fuerzas Armadas sin ninguna recompensa. Entonces dijimos, pero bueno, basta. Con este déficit presupuestario que nosotros tenemos, con la reducción sistemática, tenemos que hacer algo. Entonces conseguimos la aprobación de esa ley y actualmente no se puede, conforme a esa ley, expropiar ninguna propiedad. Ahora, ¿cómo sale la ley? La autorización al Ministerio de Defensa
para la venta de ese espacio que son de 500 hectáreas. Espero yo llegar ahí y le voy a dar la seguridad de que si se vende, se va a vender a precio actual. De mercado. De mercado, conforme a una tasación responsable. Y si se vende a ese precio justo que vamos a tener en ese momento, todo lo recaudado de esa venta tiene que ir para la renovación de algunos materiales. A ese efecto se ha aprobado la ley. Pero Todo usted lo que se va Sí. adquiriendo en materia de dinero como venta de algunas propiedades serán destinadas para la renovación de materiales y equipos de las Fuerzas Pero usted Armadas. está de acuerdo con esa expropiación, por llamarlo de alguna manera, de ese terreno de la fuerza, del Ministerio de De Defensa. esa reserva. De esa reserva natural. Bueno, es una ley que ya está promulgada. Está promulgada. Lo que yo haría es una venta, pero conforme a una tasa bien razonable. Si bien es cierto, es una porción de áreas protegidas, esa parte de 500 hectáreas, yo no sé cómo estará actualmente. Nosotros habíamos exigido, porque se había alquilado eso en mi tiempo, de que presente dictamen de que se está cumpliendo con las medidas medioambientales que establece la CEAM. O sea, pero se puede revisar, o sea, pero al final el Ministerio de Defensa puede decir, no están dadas las condiciones para que vendamos. Claro. No está obligado a hacerlo. No está obligado a El hacerlo. Ministerio de Defensa no Autorizado. está obligado conforme a lo que sale la ley. No accedí yo a leer completamente. Claro, pero vamos a suponer que se demuestre que está en condiciones, no, está bien, incluso si no se hace daño al área protegida, todo, perfecto que se venda. Pero si hay algún daño, tiene también las atribuciones para decir no. Claro, yo pienso, no sé, voy a mirar bien la ley cómo está. Pero le faculta la venta. Yo creo que esa autorización no es una obligación. Entonces, Sí, pero es eso una autorización. Es una autorización. Pero una ley anula otra ley. Y usted podría plantear también desde el Ejecutivo una ley para frenar la expropiación. Y eso vamos a ver una vez que lleguemos ahí. Desautorízase. General, usted forma parte de la camada de los generales de la época democrática, digamos, ¿verdad? Hay un nombre que suena muy mal para los que conocen la historia de los años de la represión política, que es la Escuela de las Américas. Usted fue instructor allí. ¿A qué se dedica hoy esa escuela y cuál es su papel? Porque en el pasado miles de militares latinoamericanos se formaron allí justamente en la represión política, ¿no? Y hoy en día... Hoy en día creo que se llama Instituto de Seguridad Hemisférica. Yo estuve en la Escuela de las Américas. Eso no quiere decir de que me he formado para la represión. Todo lo que se hacía ahí era adiestramiento militar. Yo hice un curso de especialización, curso de capitán. Luego me quedé como instructor de esa escuela en las materias específicas de tácticas militares, como cualquier otra institución enseña a sus soldados, pero nunca se ha enfocado para la represión. Era adiestramiento militar. Ahora, que de ahí haya surgido algún miembro de algunas fuerzas armadas y que se convirtieron en dictadores y represores, yo creo que es un problema individual, no problema de la escuela. ¿Estaba en la zona del canal de Panamá? Yo estaba en Fort Benning. General, gracias por venir a visitarnos esta noche. Estoy casi convencido que la primera pregunta el 15 de agosto al ministro de Defensa va a ser ¿qué va a hacer con la Fuerza de Tarea Conjunta? Estoy casi seguro que le vamos a preguntar. Y vamos a fortalecer. No, le digo, se le va a hacer la pregunta, por más que Sí. él no tenga autoridad para, o sea, desde el Ministerio de Defensa, no Sí. se tenga autoridad y Claro. no está dentro de lo que es la Fuerza de Tarea Conjunta. Se pregunta siempre. Pero la intención, Carlos, es fortalecer a la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Qué Porque significa entendemos que fortalecer? tiene que continuar. Va, él dice, a la fortalecer. Fortalecer ya es una... Ah,
lo más fundamental en este tipo de lucha que es tener una organización de inteligencia que pueda ser eficiente. Y al hablar de eso, estamos hablando de la tecnología aplicada a la inteligencia y también de la tecnología aplicada para que una fuerza pueda ser más operativa. No tenemos condiciones, por ejemplo, en materia de combate nocturno, no tenemos condiciones, no tenemos medios, no tenemos helicópteros, por ejemplo, con capacidad de vuelo nocturno. Y eso es un déficit muy grande que tiene ahora la Fuerza de Tarea Conjunta. O sea que, si me preguntan qué vamos a hacer con la Fuerza de Tarea Conjunta, vamos a tratar de fortalecerla. Vamos a pelear porque se puedan adquirir aquellos medios que sean necesarios que puedan volver eficiente a esta fuerza. General, gracias por venir a visitarnos esta noche. Muy gentil, muy amable como siempre. Gracias a ustedes por tolerarme. El general retirado Bernardino Soto Estigarribia, futuro ministro de Defensa Nacional, de primera mano esta noche. Cerramos capítulo de esta semana. Gracias, Estela. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Mañana estamos con los ojos puestos en el Mundial. Comienza en Rusia y sin la selección paraguaya. Teníamos que haberle ganado a Venezuela. Le voy a preguntar mañana tempranito a Germán Martínez por qué no nos clasificamos. ¿Por qué no le ganamos a Venezuela? No más. No es que no le ganamos, ni empatamos, perdimos y de local. Señora, señor, gracias por elegirnos, por preferirnos. Mañana tempranito estamos a las 5, como todos los días de lunes a viernes en Monumental AM 1080. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas.